Who are you? Hey. Power you think you have inside of you. I am the last one. There are many mysteries, many. It. Esta nueva adaptación de la novela de Stephen King, estrenada en el 2017, se convirtió en un éxito en taquilla y revitalizó el cine de terror. Ahora dirigida por Andy Muschietti, nos cuenta la historia de un grupo de niños que viven en Derry, Maine, en Estados Unidos, y se enfrentan a Pennywise, un aterrador payaso sobrenatural que se alimenta de sus miedos. Con un enfoque en la amistad y el trauma infantil, la película combina el horror y la aventura, logrando escenas tan emotivas como aterradoras. La dirección es visualmente impactante y con un tono que equilibra el terror con el drama del coming of age, estableciendo un nuevo estándar para las adaptaciones de Stephen King. Dragonheart o Corazón de Dragón, de 1996, es una fascinante mezcla de aventura y fantasía, que combina la magia medieval con una emotiva historia de redención. La película cuenta la historia de Bowen, un caballero que tras ser traicionado por el joven rey Aenon, se une a Draco, un dragón sabio y antiguo, para derrocar el reino que ellos mismos ayudaron a construir. Juntos, inician una épica aventura que los lleva a enfrentarse a los oscuros deseos del monarca y a descubrir el verdadero significado del sacrificio y la amistad. El alma de Dragonheart radica en su relación entre Bowen y Draco, quien es uno de los dragones más memorables del cine. La conexión emocional entre el caballero y la criatura, marcada por sus conversaciones filosóficas y momentos de camaradería, le da a la película un idealismo que va más allá de las típicas historias de aventuras. La magia de Draco, quien comparte una parte de su corazón con el rey Aenon, se convierte en el eje central de una trama llena de acción, magia y giros inesperados. I will rid the world of every last one of you. I am the last one. The Beastmaster o El Señor de las Bestias de 1982 es una película de aventuras y fantasía que captura la esencia de los grandes relatos épicos con una mezcla de magia, acción y criaturas fantásticas. Nos cuenta la historia de Dar, un joven que después de perder a su familia a manos de un cruel sacerdote llamado Maax, se embarca en una misión para vengar su muerte y evitar que el mal se propague por el reino. Dar no es solo un guerrero, sino un hombre con un don especial, la capacidad de comunicarse con los animales, lo que lo convierte en un héroe singular. Con la ayuda de un águila, un tigre negro y un sable, Dar lucha por liberar su tierra y enfrentarse al mal. A pesar de su encanto, la trama a veces se siente predecible y el ritmo de la película se pierde en escenas innecesarias. Es una película que, aunque imperfecta, ofrece una experiencia de aventura escapista que ha perdurado en el tiempo y sigue siendo un placer para los fanáticos del género. The Monster Squad. Esta es una película de terror y comedia estrenada en 1987, que en el momento de su estreno fue un fracaso comercial, pero el tiempo la convirtió en película de culto. Y nos cuenta la historia de un grupo de niños fanáticos de los monstruos clásicos, cuando de repente se tienen que enfrentar al verdadero Drácula, el hombre lobo, la momia, la criatura de la Laguna Negra y Frankenstein, quienes buscan apoderarse del mundo. Aquí vemos una combinación de la nostalgia de las películas de los monstruos del Universal con el espíritu aventurero que caracterizó a los 80s. El director Fred Decker, con un guión lleno de referencias al cine clásico de terror, logra una película de un tono muy ligero pero con momentos genuinamente oscuros y divertidos. Big Trouble in Little China, del año 1986. Considerada ya un clásico de culto del cine de fantasía, esta es una película donde se mezclan artes marciales, fantasía y un humor irreverente. Y todo esto ambientado en el Chinatown de San Francisco.
que nos cuenta la historia de Jack Burton, un camionero que se ve involucrado en un conflicto sobrenatural mientras trata de rescatar a la novia de un amigo. Este es un homenaje a las películas de Kung Fu y aventuras de los años 80, conocida por su humor absurdo, personajes memorables y una banda sonora destacada. Y en una atmósfera única gracias a la visión de John Carpenter, su director. There are many mysteries, many unanswerable questions, even in a life as... Sleepy Hollow es una película de terror gótico estrenada en 1999, basada en el cuento de la leyenda de Sleepy Hollow, y nos cuenta cómo Ichabod Crane, un investigador, es enviado al pueblo de Sleepy Hollow para resolver una serie de asesinatos que se cree que fueron cometidos por el temible jinete sin cabeza. Muy al estilo del director Tim Burton, es una película con una estética oscura, donde se fusionan su característico horror, estilo visual, todo lleno de niebla, bosques sombríos y una gran historia de misterio, fantasía y violencia. Un gran referente del cine gótico moderno. Babe, el puerquito valiente, de 1995 es una entrañable mezcla de aventura, fantasía y comedia, que cautiva tanto a niños como a adultos con su historia sobre un cerdito que sueña con ser algo más que el típico animal de granja. Babe, después de ser adoptado por el granjero Arthur Hoggett, se embarca en una increíble aventura para demostrar que puede ser un cerdo pastor. A través de su valentía y osadía, Babe enseña a los animales y humanos a ver más allá de las apariencias y prejuicios, mostrando que todos tienen un papel importante en el mundo. Lo que convierte a Babe en una película de fantasía encantadora es un mundo donde los animales hablan y tienen personalidades únicas, lo que permite una experiencia mágica y sorprendente. Babe se convierte en el héroe de su propio destino, desafiando las expectativas tanto de los animales como de los humanos a su alrededor. A pesar de ser un cerdo, su deseo de ser pastor lo lleva a crear una conexión especial con otros animales de la granja. Aunque esto a veces juegue en contra situándolo en situaciones bastante convenientes y condescendientes. I want my mom. Good heavens, who are you? Babe. The Lost World, del director Harry O. Hoyt, es la primera película de dinosaurios en la historia del cine, y la que marcó el inicio de la era de los monstruos. Es una película muda llena de acción donde un grupo de hombres de ciencia exploran un territorio en Sudamérica en donde todavía existen dinosaurios, pterodáctilos y demás criaturas prehistóricas. En este grupo va una chica buscando a su papá que se perdió en la primera expedición, y este personaje hace que la película tenga de todo: terror, drama, aventuras, acción, romance y hasta suspenso. Como ven, es una película muy completa, con fascinantes efectos especiales en stop motion. Recuerden que estamos hablando de una película muda de 1925, y créanme que se van a emocionar con todas las escenas de donde salen los dinosaurios. Les recomiendo que se fijen muy bien en la trama y me digan qué otra película les recuerda. Matilda. En 1996 se estrenó Matilda, una película de comedia y fantasía dirigida por Danny DeVito, basada en la novela de Roald Dahl, que nos cuenta la historia de Matilda Wangworth, una niña superdotada con poderes telequinéticos, que debe enfrentar a sus negligentes padres y a la directora de su escuela, la señora Trunchbull, o Tronchatoro, como la conocimos en Latinoamérica. Pero Matilda no está sola, cuenta con la ayuda de Miss Honey, que le enseña a controlar sus habilidades y así cambiar su destino. Aquí vemos una combinación muy buena de humor, ternura y un toque de magia, con un estilo visual dinámico y un tono agridulce típico de las historias de Dahl. Una película que cuando se estrenó pasó sin pena ni gloria, pero que el tiempo le ha dado su lugar y hoy en día es un clásico de culto por su mensaje sobre la importancia del conocimiento y su inolvidable villana. You should believe in whatever power you think you have inside of you.
De Vero el oso, de 1988, es una película de aventura que cuenta la historia de un joven oso huérfano que forma una inusual amistad con un oso macho adulto, mientras ambos intentan sobrevivir en la naturaleza salvaje. A través de una narrativa minimalista, donde los diálogos son escasos, De Ver nos transporta a un mundo salvaje lleno de emoción y belleza natural en su lucha por la supervivencia. La película presenta la vida en la naturaleza como una aventura cruda y emocionante. Los momentos de interacción entre el oso joven y el oso adulto reflejan la pureza y la belleza de la naturaleza, que aporta un toque de magia a la historia. Además, la película explora la profunda conexión entre el hombre y la fauna salvaje, sin necesidad de sobrecargar la trama con explicaciones innecesarias. El film, que depende principalmente de imágenes y música para contar su historia, tiene un estilo único que puede resultar muy atractivo para los amantes de la naturaleza y la aventura. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.